¿Existirá una varita mágica que nos conduzca a arribar el poder, a detentar el poder, si estamos justamente trabajando en el derrotero para llegar a ese ansiado sitio? El día de hoy vamos a trabajar sobre lo que se llama el modelo de los 10 pasos que se te recomiendan políticamente para tu arribo al poder. Hoy iniciaremos, si nos alcanza el tiempo, con los primeros 4, con los primeros 5, para mañana cerrar nuestra primera unidad de este curso introductorio al marketing político. Comenzaremos entonces estableciendo que el punto número 1 de este decálogo se refiere a la recopilación que hizo el trabajo de la inteligencia política aunado al desarrollo de la ingeniería electoral, que se refiere a la información, compilación de la información estratégica que tiene que ver con la marca política propia y, por supuesto, con los contrincantes. Importantísimo, importantísimo. Fundamentalmente, ¿qué se destaca de esto? Pues tenemos que entender que vamos a hablar de un mercado electoral, que quizás que durante todo el proceso de campaña está hasta aquí de escuchar informaciones de aquí y de allá por parte de los candidatos. El empuje y también la trastocada que se dan entre estos. Y que al final lo único que se quiere, como lo hemos dicho, pues llegar al poder. Fundamentalmente. En esta compilación entonces que se hace en el paso número 1, se ven el trabajo que tiene hecho sobre las contiendas. Y sobre todo resalta algo muy importante, aparte de la información de los candidatos y de la propia información del mercado electoral, la información que tenemos respecto a los poderes fácticos, a esa maravilla de poder en donde al margen de cualquier estructura formal existe un alto nivel de autoridad o de credibilidad o de presión por ciertos sectores. Poderes fácticos, recuerden, es decir, aquellos poderes que existen sin existir, pero que fundamentalmente pueden hacer la diferencia en cierto momento. Este primer punto entonces se dedicará a esa conformación, a esa compilación, estratégica que se tiene para efectos de llegar al poder. Proseguiríamos entonces con el punto número 2. Hay que hacer un análisis comparativo. Ahora sí, vamos a irnos a manejar mi matriz FODA. ¿Cuáles son mis propias fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades que tengo? ¿Qué oportunidades tendría yo que aprovechar de mis fortalezas? ¿Y qué amenazas contrastar respecto a mis propias debilidades? Evidentemente, ya lo establecíamos, cuando hablamos del benchmarking, pues obviamente tanto el uno como el otro están haciendo lo correspondiente, y es normal, es la famosísima lucha de los contrarios. En ese sentido, pues sí es importante que la marca propia, que nuestra marca política asuma con responsabilidad sus limitantes e intente trabajar en ese sentido, buscando llegar al proceso, minimizando las mismas, y ya el trabajo de la ingeniería electoral, como lo hemos dicho, como lo hemos establecido, pues va a tratar que durante la jornada electoral las debilidades del contrincante
sean cada vez más evidentes y eso nos propicie a nosotros como marca una ligera ventaja competitiva si es que logramos esto. Esta matriz FODA es importantísima. Es importantísima porque es una herramienta básica. Es una herramienta que se maneja en cualquier aspecto de la administración estratégica y puede ser el derrotero que nos conduzca a una postura u otra con respecto al resultado electoral. Vámonos a trabajar entonces, rebasados los puntos 1 y 2, a lo que se llama la jerarquización y segmentación de los mercados electorales, como punto número 3. Es decir, aquí hay que revisar en cada segmento la densidad. Y es determinante revisar con la ingeniería electoral qué pasó. Vamos a revisar volúmenes, vamos a revisar indicadores, vamos a revisar cuál fue el trabajo de la competencia, cuál fue el trabajo nuestro y cuáles son nuestras expectativas reales respecto al comportamiento que se tuvo durante el proceso, el trabajo que se hizo tras bambalinas, para decirlo bien bonito, con respecto a los votantes en ese sentido. Este punto número 3 también es derivado de lo que decíamos de la microsegmentación. ¿Qué segmento es el más importante? ¿Qué segmento es el más determinante? ¿A cuál hay que meterle más garrita? ¿A cuál quitarle carnita? ¿Y en dónde realmente apostarle? No es posible decir que hay una canasta solamente de los huevos. No, por supuesto que no. Hay muchas canastas, pero algunas van a tener más valor que otros. Punto número 4. Nos vamos a esto. ¿Qué tanto diseñamos estratégicamente nuestro trabajo para el segmento con respecto al contrincante y con respecto a nuestro favor? Cuidado, en ocasiones, y en esta última versión de la elección al presidente aquí en nuestro país, hace ya casi 2 años, fue muy evidente. Cuidado partidos, cuidado marcas políticas, cuidado candidatos. Habla de ti, propón, establece intercambio, interactúa. Entre más hables de las fuerzas contrarias, más daño te haces. Entiende el valor importante que tiene el posicionamiento en estos casos. Entiende que de tanto repetir que el contrincante es malo, pues en ocasiones la gente se pregunta, bueno, ¿por qué habla tanto de aquel? Quiero escuchar lo que tú traes. Hemos dicho, hemos ratificado. Hello, México, son otros tiempos, no nada más en el país, en el mundo son otros tiempos. Entonces, si el actual ciudadano está bien informado, comparativamente al de antaño, ya hay muchos privilegios que estos tienen que los de antaño no tenían. Cuidado porque ya evolucionó el mercado electoral. Cuidado porque las personas tienen otras maneras de pensar, de informarse, de actuar, de interactuar, de convalidar aspectos mentales con otros grupos. Entonces hay que hablar bien de nosotros mismos y que el resto quizá lo hagan los ciudadanos. ¿Con qué podemos finalizar estos primeros 5 pasos de este decálogo? Bueno, vamos a trabajar con identificar aquel trabajo que hizo, obviamente, la ingeniería electoral con respecto a qué. Pues con respecto, sobre todo, ni antes ni durante. A ver, vamos a circunscribirnos, si les parece, al aspecto durante la jornada. La ingeniería electoral a veces peca de trabajar con el contrario. Es decir, peca para denostar, para detrimentar, para devaluar al contrincante. Y en ese ánimo y en esa perversidad, en esa incesante labor
de detrimentar o reducir la votación contraria, a veces se olvida de que tienes un trabajo a favor que hacer. Y cuando estamos contando los votos y da los primeros conteos al respecto, pues nos damos cuenta de que, caray, las expectativas, los instrumentos, lo que yo tenía pronosticado para cada segmento no me correspondió. ¿Qué pasó? Señores, no hay que echarle la culpa a los que están afuera. Cualquier resultado electoral en contra es nuestra propia responsabilidad. 5 principales puntos y mañana continuamos con nuestro encapsulatorio para los 5 puntos que van a cerrar este intento de 10 mandamientos electorales. No te la pierdas y te espero el día de mañana.